La tierra temblaba bajo sus pies como el latido de un corazón gigante, y Mateo sintió que su propia respiración se sincronizaba con aquel ritmo ancestral. Entre las brumas doradas que danzaban entre los picos de las montañas susurrantes, una sombra colosal emergía lentamente, como si la propia montaña hubiera decidido despertar y caminar. Sus ojos, grandes como lagos de sabiduría, reflejaban no solo la luz del amanecer, sino también siglos de historias guardadas en silencio. El niño de 10 años había llegado hasta allí, siguiendo un susurro que solo él parecía escuchar. Un llamado que nacía desde lo más profundo de su pecho, donde habitaba un miedo que lo hacía sentirse pequeño como una hoja en medio de una tormenta. Pero ahora, frente a aquella presencia majestuosa, comprendió que había encontrado algo más que un refugio. Había encontrado un maestro cuyas lecciones se escribían con pasos que movían montañas y con una mirada que podía calmar tempestades interiores. Hola, aventureros de corazón. Si quieren vivir junto a Mateo cada uno de sus encuentros mágicos, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mateo despertó esa mañana con la extraña sensación de que algo invisible tiraba de su alma hacia las montañas que se alzaban más allá del valle donde vivía. Era como si hilos de plata conectaran su corazón con aquellos picos que los adultos llamaban las montañas susurrantes, aunque él nunca había entendido el porqué de ese nombre hasta ahora. El susurro llegaba a él como una melodía sin palabras, una canción que hablaba directamente a esa parte de sí mismo que se sentía pequeña y vulnerable cuando los niños mayores de la escuela lo miraban con desprecio. Sus padres habían salido temprano al mercado, dejándolo con la promesa de regresar al mediodía. Mateo sabía que tenía tiempo suficiente para seguir aquel llamado misterioso que parecía crecer más fuerte cada vez que miraba hacia las montañas. Se vistió en silencio, como si cualquier ruido pudiera romper el hechizo que lo envolvía, y salió de casa con el corazón latiendo como un tambor de aventura. El sendero hacia las montañas era conocido solo hasta cierto punto. Los lugareños solían advertir que más allá del puente de piedra, los caminos se volvían traicioneros, y las brumas podían confundir hasta al más experimentado de los viajeros. Pero Mateo no sentía miedo por perderse. Al contrario, tenía la certeza de que algo lo estaba guiando, como si cada paso que daba fuera parte de un baile, choreografiado por fuerzas que no podía ver, pero sí sentir. Mientras caminaba, el susurro se intensificaba, convirtiéndose en algo más que un sonido. Era una presencia cálida que lo envolvía como un abrazo invisible. Las hojas de los árboles parecían murmurar secretos al viento, y los pájaros cantaban melodías que sonaban como bienvenidas. Todo en el bosque parecía conspirar para que él llegara a su destino, aunque aún no sabía cuál era. Cuando finalmente cruzó el puente de piedra y se adentró en territorio desconocido, Mateo sintió que cruzaba también un umbral invisible entre el mundo ordinario y algo extraordinario. El aire se volvió más espeso, cargado de una magia que podía casi tocar con las manos, y el susurro se transformó en una canción de bienvenida que hacía que su alma danzara de anticipación. Al llegar a un claro rodeado de pinos ancestrales, Mateo vio por primera vez la entrada a lo que sería su refugio secreto, a una caverna natural entre las rocas, cuya abertura parecía sonreírle como la boca de un amigo que había estado esperándolo durante mucho tiempo. Sin dudarlo, se dirigió hacia ella, siguiendo el susurro que ahora resonaba claramente desde las profundidades de la montaña. Los primeros pasos dentro de la caverna lo llevaron por un túnel suavemente iluminado por cristales que crecían de las paredes como flores de luz. El susurro se había convertido ya en una melodía completa, una sinfonía de piedra y viento que hablaba de secretos antiguos y sabiduría guardada. Mateo caminó durante lo que pareció una eternidad, hasta que el túnel se abrió repentinamente en una cámara tan vasta y hermosa que le quitó el aliento. Era como haber entrado en el corazón mismo de la montaña. Las paredes se alzaban hacia un techo que se perdía en las sombras, decoradas con formaciones rocosas que parecían esculturas naturales, creadas por manos divinas. Columnas de piedra se alzaban como los pilares de una catedral subterránea, y entre ellas, rayos de luz solar se filtraban desde aberturas invisibles, creando un juego de luces y sombras que transformaba el espacio en algo mágico e irreal. En el centro de la cámara había un lago de aguas tan cristalinas que parecían un espejo líquido, reflejando perfectamente la belleza del lugar y multiplicando la luz hasta crear un ambiente de ensueño. Mateo se acercó al borde del agua y vio su propio reflejo, pero había algo diferente en él. Sus ojos brillaban con una luz nueva, como si el simple hecho de llegar hasta allí hubiera despertado algo dormido en su interior. Fue entonces cuando escuchó un sonido completamente nuevo. No era el susurro de la montaña, sino algo más profundo y rítmico,
como el latido de un corazón gigantesco. El sonido parecía venir desde el otro extremo de la cámara, donde las sombras eran más densas y los misterios más profundos esperaban ser descubiertos. El sonido del corazón gigante se intensificó mientras Mateo rodeaba el lago cristalino, sus pasos pequeños resonando como susurros tímidos en la vastedad de la cámara. Cada latido parecía llamarlo hacia las profundidades más oscuras del lugar, donde las sombras danzaban como cortinas de misterio, esperando ser descorridas. El niño sintió que se acercaba no solo a otra parte de la caverna, sino a un encuentro que cambiaría algo fundamental en su interior. A medida que avanzaba, comenzó a distinguir formas que no eran formaciones rocosas naturales. Entre las sombras se perfilaba algo inmenso y viviente, algo cuya presencia llenaba el espacio con una energía tan poderosa que Mateo podía sentirla vibrar en sus huesos. El aire mismo parecía más denso, cargado de una sabiduría ancestral que había estado esperando pacientemente a que alguien lo suficientemente valiente se atreviera a buscarlo. Entonces, emergiendo de las sombras como una montaña que cobrara vida, apareció él en un elefante cuyo tamaño desafiaba toda lógica. No era simplemente grande, era monumental, como si hubiera sido tallado por los mismos dioses que crearon las montañas. Su piel gris tenía la textura de corteza milenaria, surcada por líneas que parecían mapas de sabiduría escritos por el tiempo mismo. Cada arruga contaba historias de paciencia, de fuerza silenciosa, de batallas ganadas no con violencia, sino con la tranquila determinación de quien conoce su propio poder. Los ojos del elefante eran lo más impresionante de todo. Grandes como lagos profundos, brillaban con una luz dorada que parecía contener la sabiduría de siglos enteros. Cuando esa mirada se posó sobre Mateo, el niño sintió que no solo lo estaba viendo, sino leyendo cada rincón de su alma, comprendiendo sin palabras todos los miedos, inseguridades y sueños que llevaba dentro. No era una mirada que juzgara, sino una que simplemente veía y aceptaba todo lo que encontraba. «No temas, pequeño buscador de la montaña», la voz del elefante no sonó con palabras, sino que resonó directamente en el corazón de Mateo, como si la sabiduría pudiera comunicarse sin necesidad del lenguaje. «He estado esperándote desde que tu alma comenzó a susurrar su necesidad de fortaleza. Soy Kavi, guardián de estas montañas y protector de quienes buscan descubrir la fuerza que ya vive dentro de ellos». Mateo se quedó inmóvil, no por miedo, sino por una reverencia instintiva hacia aquella presencia majestuosa. Era como estar frente a una fuerza de la naturaleza que había decidido tomar forma y conversar con él. El elefante bajó lentamente su enorme cabeza hasta quedar a la altura del niño, y Mateo pudo ver su propio reflejo multiplicado en aquellos ojos dorados, pero esta vez se vio diferente, más valiente, más fuerte, como si la simple presencia de Kavi hubiera encendido una llama de coraje en su interior. «Veo en ti a un alma gentil que ha confundido la bondad con debilidad», continuó Kavi, su voz mental envolviendo a Mateo como una manta de comprensión. «Has venido aquí porque en tu corazón sabes que existe una fuerza diferente a la que ves en quienes te lastiman, una fuerza que no grita ni golpea, sino que permanece firme como las montañas, serena como los lagos profundos, y poderosa como la tierra misma que sostiene todo lo que existe». El niño finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro tembloroso. «No sé cómo ser fuerte sin ser como ellos. No sé cómo defenderme sin convertirme en alguien que haga daño a otros». Las palabras salieron de lo más profundo de su corazón, llevando consigo todo el dolor de sentirse diferente, de ser el blanco de burlas, precisamente por su naturaleza gentil, y su rechazo a responder con agresión. Kavi movió lentamente su trompa, rozando con increíble delicadeza la mejilla de Mateo. En el contacto fue como recibir una bendición, como si siglos de sabiduría fluyeran hacia él a través de aquel toque suave. «Entonces has venido al lugar correcto, joven corazón valiente, porque la fuerza verdadera no es la que destruye, sino la que protege. No es la que se impone, sino la que permanece inconmovible frente a las tormentas. Ven conmigo y te mostraré lo que significa ser fuerte de la manera que tu alma ya conoce». Con movimientos lentos y elegantes que desmentían su tamaño colosal, Kavi se alzó en toda su majestuosidad. Cuando caminó hacia otra parte de la cámara, cada paso resonaba como trueno contenido, pero sus movimientos tenían la gracia de una danza antigua. Mateo lo siguió, sintiendo que cada paso lo llevaba no solo a través del espacio, sino también hacia una comprensión completamente nueva de sí mismo. Al llegar a una zona donde la cámara se abría hacia el cielo a través de una abertura natural,
Kavi se detuvo. La luz del sol se derramaba sobre ellos como una cascada dorada, iluminando tanto al elefante gigante como al niño pequeño, creando un cuadro de contrastes que parecía simbolizar la lección que estaba a punto de comenzar, en que el tamaño no determina la fuerza, y que la verdadera valentía a menudo se viste de gentileza. Bajo la cascada de luz dorada que se derramaba desde lo alto, Kavi se posicionó frente a una pared rocosa que se alzaba como un acantilado dentro de la propia cámara. La superficie estaba cubierta de piedras de diferentes tamaños, algunas tan grandes como el propio Mateo, otras pequeñas como puños cerrados. El elefante extendió su trompa hacia una roca del tamaño de una pelota y la levantó con la facilidad con que Mateo podría tomar una pluma del suelo. Observa, pequeño aprendiz. La voz de Kavi resonó en la mente del niño mientras sostenía la piedra en alto. ¿Qué ves cuando miro esta roca? Mateo estudió la escena, viendo cómo los músculos poderosos del elefante permanecían completamente relajados, como su respiración se mantenía tranquila y profunda, como todo su ser irradiaba una calma que parecía hacer que incluso la piedra se sintiera liviana en su trompa. Veo que no te cuesta nada sostenerla, respondió Mateo, fascinado por la facilidad con que aquel ser gigantesco manejaba lo que para él habría sido un peso imposible de mover. Es como si no pesara nada para ti. Sus ojos brillaron con curiosidad genuina, olvidándose por completo de sus miedos, mientras se concentraba en comprender lo que Kavi quería enseñarle. El elefante asintió lentamente, su mirada dorada brillando con aprobación. Exactamente. Y ahora observa esto. Con el mismo movimiento fluido y controlado, Kavi depositó la piedra en el suelo con tal delicadeza que no produjo ni el más mínimo sonido. No hubo impacto, no hubo violencia, solo un contacto suave, como el de una hoja que cae sobre la hierba. La fuerza verdadera no se muestra gritando su presencia, se revela en la capacidad de controlar el poder que se posee. Mateo se acercó a la piedra que acababa de ser depositada y trató de levantarla con ambas manos. Logró moverla apenas unos centímetros del suelo antes de tener que soltarla, jadeando por el esfuerzo. La piedra cayó con un golpe seco que resonó por toda la cámara, un contraste marcado con el silencio absoluto con que Kavi la había manejado. Yo no puedo ni siquiera moverla bien, murmuró Mateo, sintiendo una punzada de esa vieja inseguridad. Y sin embargo, Kavi levantó otra piedra, esta vez una mucho más grande. Si yo quisiera, podría lanzar esta roca con tanta fuerza que atravesaría esa pared como si fuera papel. Para demostrar su punto, apretó ligeramente la piedra entre los pliegues de su trompa, y Mateo pudo ver cómo pequeños fragmentos se desprendían como polvo. Luego, inmediatamente, aflojó la presión y acarició la superficie dañada con una ternura que parecía pedir disculpas a la propia piedra. El niño observaba cada movimiento con una concentración absoluta, comenzando a vislumbrar algo importante en aquella demostración. Pero no lo haces, dijo lentamente, como si estuviera descubriendo una verdad profunda. Tienes el poder para romper cosas, para ser destructivo, pero eliges no hacerlo. Su voz se llenó de una comprensión naciente que hacía que sus ojos brillaran con nueva luz. Ahora comienzas a ver. Kavi depositó la segunda piedra junto a la primera con el mismo cuidado exquisito. Los que te molestan en tu mundo exterior, ¿qué hacen cuando se sienten poderosos? Su pregunta llegó acompañada de imágenes que surgieron en la mente de Mateo, a niños mayores empujando a otros, voces alzándose en amenazas, puños cerrados blandidos como armas. Gritan, respondió Mateo, su voz apenas un susurro mientras los recuerdos dolorosos se agolpaban en su memoria. Empujan, golpean, hacen que todos sepan que pueden lastimar. Las palabras salían cargadas de todo el dolor que había acumulado en su corazón de 10 años. Todos los momentos en que había sentido que su gentileza era una debilidad que lo convertía en un blanco fácil. Kavi se acercó a Mateo y envolvió suavemente al niño con su trompa, no como una restricción sino como un abrazo protector que lo hacía sentirse completamente seguro. Ellos muestran su poder porque tienen miedo de que no sea real. Gritan porque temen que nadie los escuche sin la amenaza. Golpean porque es la única fuerza que conocen. Pero tú, pequeño corazón sabio, tu fuerza es diferente porque nace de un lugar diferente. El abrazo de la trompa era cálido y reconfortante, y Mateo sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Era como si una semilla que había estado durmiendo en su corazón empezara finalmente a despertar. ¿De dónde nace mi fuerza?, preguntó, su voz ahora llena de curiosidad en lugar de dolor. Nace del mismo lugar de donde nace tu gentileza. Kavi liberó suavemente a Mateo, pero mantuvo su trompa cerca,
como una mano protectora siempre lista para ofrecer consuelo. Nace del amor que tienes por otros, del deseo de que nadie sufra lo que tú has sufrido. Esa es la fuerza más poderosa que existe, porque es la única que puede transformar el mundo en lugar de simplemente reaccionar a él. Sus palabras resonaron en la cámara como una verdad antigua que finalmente había encontrado oídos dispuestos a escucharla. Cave guió a Mateo hacia el centro de la cámara, donde el lago cristalino reflejaba la luz que se filtraba desde arriba como si fuera un espejo líquido del cielo. El elefante se posicionó junto al agua y lentamente, con la solemnidad de quien realiza un ritual sagrado, colocó una de sus patas traseras sobre una formación rocosa que sobresalía del suelo. El peso era tal que Mateo pudo escuchar un crujido profundo, como el gemido de la propia montaña, acomodándose bajo aquella presión inmensa. Siente la tierra bajo tus pies, joven aprendiz. La voz de Cavi resonó no solo en la mente de Mateo, sino que pareció vibrar a través del suelo mismo, como si la montaña entera participara en la lección. ¿Qué percibes cuando me muevo? Mateo cerró los ojos y se concentró en las sensaciones que llegaban a través de sus pies descalzos, sintiendo las vibraciones que cada movimiento del elefante enviaba a través de la piedra sólida. Es como si la montaña entera supiera que estás aquí, respondió Mateo con asombro genuino, abriendo los ojos para mirar a Cavi con nueva comprensión. Puedo sentir cada vez que cambias el peso de una pata a otra. Es como si fueras parte de la montaña misma, pero tan grande que cuando te mueves, ella tiene que moverse contigo. Su voz se llenó de reverencia ante la idea de poseer una presencia tan poderosa. El elefante asintió lentamente, sus ojos dorados, brillando con la satisfacción de un maestro que ve despertar la comprensión en su estudiante. Exactamente, mi fuerza no está solo en mis músculos o en mi tamaño. Está en mi conexión con todo lo que me rodea. Cuando camino, no lucho contra la tierra, me convierto en parte de ella. Cuando respiro, no tomo el aire, lo comparto con el viento. Sus palabras creaban imágenes que Mateo podía casi ver flotando en el aire entre ellos. Para demostrar su punto, Cavi se movió hacia una de las columnas de piedra que sostenían el techo de la cámara. Con increíble cuidado, se apoyó levemente contra ella, y Mateo pudo ver cómo la columna, que parecía sólida e inmovable, se flexionaba ligeramente bajo la presión, pero no se rompía, no protestaba, simplemente se adaptaba, como si reconociera en Cavi a un igual, a otra fuerza de la naturaleza, que merecía respeto en lugar de resistencia. Pero yo soy pequeño, murmuró Mateo, mirando sus propios pies que parecían minúsculos comparados con las patas del elefante. No puedo hacer que la tierra tiemble cuando camino. No soy lo suficientemente grande para que alguien sienta mi presencia. La vieja inseguridad se colaba en su voz. Esa sensación familiar de ser insignificante en un mundo que parecía valorar solo el tamaño y el volumen. Cavi se separó de la columna y se dirigió hacia Mateo, bajando su cabeza hasta quedar a la altura del niño. ¿Crees que mi fuerza viene de mi tamaño? Su pregunta llegó acompañada de una imagen que se formó en la mente de Mateo, el elefante, pero pequeño, del tamaño de un perro, manteniendo la misma presencia majestuosa, la misma mirada sabia, la misma calma profunda que irradiaba. ¿Poder verdadero? No, respondió Mateo lentamente, comenzando a comprender algo fundamental. Tu fuerza viene de lo que eres por dentro, de cómo te comportas, de cómo miras las cosas, de cómo tratas incluso a las piedras con respeto. Sus ojos se iluminaron con la revelación, como si una luz se hubiera encendido en una habitación que había estado oscura durante mucho tiempo. Ahora coloca tu mano sobre mi pata, instruyó Cavi suavemente. Mateo se acercó y puso su pequeña mano sobre la piel rugosa del elefante. Inmediatamente sintió algo extraordinario bajo esa superficie que parecía dura como corteza de árbol. Podía percibir un pulso cálido y constante, pero no solo del corazón. Era como si toda la pata estuviera viva con una energía tranquila y segura, una fuerza que no necesitaba mostrarse, porque simplemente era. ¿Qué sientes?, preguntó Cavi, manteniendo su pata completamente inmóvil para que Mateo pudiera concentrarse en las sensaciones más sutiles. Calma, respondió Mateo con sorpresa en su voz. Esperaba sentir poder como una tormenta o fuerza como un volcán, pero es lo contrario. Es como tocar la superficie de un lago muy profundo. Sé que hay muchísima fuerza ahí, pero está tan tranquila que se siente como paz. Su mano permaneció sobre la pata del elefante, absorbiendo aquella lección táctil que le enseñaba más que 1000 palabras. Esa es la diferencia entre la fuerza verdadera y la falsa,
explicó Kavi, su voz mental cargada de una ternura que envolvía a Mateo como un abrazo. La fuerza falsa es como un río en tormenta. Hace mucho ruido, arrastra todo a su paso, pero se agota rápidamente y deja destrucción. La fuerza verdadera es como el océano, puede parecer calmado en la superficie, pero sus profundidades son inagotables, y su poder puede mover continentes sin hacer ruido. Mateo retiró su mano lentamente, pero la sensación de aquella calma poderosa permaneció con él como si hubiera tocado algo sagrado. ¿Puedo aprender a tener esa clase de fuerza?, preguntó, su voz llena de una esperanza nueva que brotaba desde lo más profundo de su corazón. Ya la tienes, respondió Kavi, con una sonrisa que Mateo pudo percibir, aunque no la viera en los labios del elefante. Solo necesitas reconocerla, cultivarla y confiar en ella. Mañana, cuando regreses a tu mundo, llevarás contigo esta comprensión. Y cada día que practiques ser fuerte de esta manera, esa fuerza crecerá hasta convertirse en algo que nadie podrá romper, porque será verdaderamente tuya. El elefante se dirigió hacia una abertura lateral de la cámara, que Mateo no había notado antes. Un arco natural que se abría hacia una terraza de piedra suspendida en la ladera de la montaña. Cuando salieron al exterior, el niño se encontró en un mirador que ofrecía una vista espectacular del valle que se extendía infinitamente hacia el horizonte. Pero lo que más le llamó la atención no fue el paisaje, sino el viento que corría constantemente por aquel lugar elevado, un viento que parecía tener vida propia y bailar alrededor de ellos con intención deliberada. Este es el lugar donde aprendo mi lección favorita, comunicó Kavi mientras se posicionaba en el centro de la terraza, donde el viento era más fuerte. El aire golpeaba constantemente su cuerpo masivo, haciendo que sus orejas se agitaran como banderas gigantes, pero el elefante permanecía completamente inmóvil, como si fuera parte de la propia montaña. Aquí el viento nunca descansa, nunca se detiene, nunca se rinde en su intento de moverme. Mateo observó fascinado cómo las ráfagas de viento, lo suficientemente fuertes como para hacerlo tambalearse a él, no lograban mover ni un centímetro al elefante. Era como ver una roca que hubiera desarrollado conciencia pero mantenido su naturaleza inquebrantable. ¿Cómo haces para no moverte?, preguntó, luchando contra una ráfaga que casi lo hace perder el equilibrio. El viento me empuja como si fuera una hoja. Ven aquí, junto a mí. Kavi extendió su trompa hacia Mateo, ofreciéndole refugio contra las fuerzas del aire. Cuando el niño se posicionó en el lado protegido del elefante, inmediatamente sintió la diferencia. Seguía sintiendo el viento, pero ahora era Kavi quien tomaba toda la fuerza del impacto, creando una zona de calma donde Mateo podía permanecer de pie sin esfuerzo. ¿Qué sucede cuando te escondes detrás de mí? El viento sigue estando ahí, pero ya no me lastima, respondió Mateo, maravillado por la sensación de seguridad que experimentaba. Es como si tú fueras una montaña que me protege, pero una montaña que puede hablar conmigo y enseñarme cosas. Su voz se llenó de gratitud hacia aquel ser que no solo le ofrecía protección física, sino también la comprensión que su alma había estado buscando. Kavi se movió lentamente, manteniendo siempre a Mateo en su zona protegida, hasta que ambos estuvieron nuevamente expuestos al viento directo. Ahora observa esto con mucha atención, instruyó el elefante. Voy a mostrar mi fuerza de una manera diferente. En lugar de permanecer rígido contra el viento, Kavi comenzó a moverse con él, balanceándose ligeramente, dejando que las ráfagas movieran su cuerpo masivo apenas unos centímetros en cada dirección. Para sorpresa de Mateo, este movimiento no hizo que el elefante se viera débil o vencido por el viento. Al contrario, había algo elegante y poderoso en la manera como se adaptaba a cada ráfaga, como si estuviera bailando una danza ancestral con las fuerzas de la naturaleza. Era flexible sin ser frágil, adaptable sin ser sumiso, resiliente de una manera que parecía requerir más fuerza que simplemente mantenerse rígido. Esto parece más difícil que solo quedarse inmóvil, observó Mateo, notando cómo cada músculo del elefante trabajaba constantemente para mantener el equilibrio durante aquel baile con el viento. Es como si estuvieras usando más fuerza, pero de una manera más inteligente. Sus ojos brillaron con la comprensión de que estaba presenciando una lección sobre una forma completamente diferente de ser fuerte. Exactamente. Pequeño sabio, la voz de Kavi se llenó de orgullo por la rapidez con que Mateo comprendía las lecciones más sutiles. Hay momentos para ser como la roca inmóvil, y hay momentos para ser como el bambú que se dobla sin romperse. La verdadera sabiduría
está en saber cuándo usar cada tipo de fuerza. Sus movimientos se hicieron más pronunciados, mostrando cómo podía inclinarse dramáticamente sin perder nunca su centro de equilibrio. Mateo salió de la protección del elefante y trató de imitar aquellos movimientos. Al principio, el viento lo golpeó con su fuerza completa, haciéndolo tambalear peligrosamente, pero recordando los movimientos de Cavi, comenzó a ceder ligeramente ante cada ráfaga, permitiendo que su cuerpo se moviera con el aire, en lugar de luchar contra él. Para su sorpresa, descubrió que podía mantener su posición sin el esfuerzo agotador que había experimentado antes. «¿Puedo hacerlo?», exclamó con alegría, sintiendo por primera vez que había encontrado una manera de ser fuerte que no requería que fuera algo diferente de lo que era naturalmente. Es como hacer las paces con algo que antes pensaba que era mi enemigo. Su voz se llenó de una emoción nueva, una mezcla de triunfo y comprensión profunda. «Ahora comprende esto». Cavi se detuvo y se colocó nuevamente de manera que protegiera a Mateo del viento más fuerte. En tu escuela, cuando otros niños te empujan con palabras crueles o acciones hirientes, ellos son como este viento en una fuerza que trata de moverte de tu centro. Puedes elegir ser rígido y luchar contra cada empujón hasta agotarte, o puedes aprender a moverte con gracia, mantener tu equilibrio y demostrar que ninguna tormenta puede derribarte realmente. La comprensión brilló en los ojos de Mateo como una aurora que ilumina el cielo después de una larga noche. Entonces, no tengo que convertirme en una pared que no siente nada, ni tampoco tengo que ser una hoja que se deja llevar por cualquier viento, murmuró, procesando la profundidad de lo que acababa de aprender. Puedo ser fuerte siendo flexible. Puedo proteger mi corazón sin cerrarlo. Cavi movió su cabeza en un gesto de profunda aprobación. Has comprendido en minutos lo que a algunos les toma toda una vida aprender. Esa es la marca de un corazón verdaderamente sabio. No solo escucha las lecciones, sino que las convierte inmediatamente en parte de sí mismo. El viento seguía soplando a su alrededor, pero ahora parecía más amigable, como si hubiera reconocido que tanto el elefante como el niño habían aprendido a bailar con él en lugar de luchar contra él. Cavi guió a Mateo de regreso al interior de la cámara, pero esta vez se dirigieron hacia una zona que el niño no había explorado completamente, una sección donde el agua del lago central se extendía en pequeños estanques conectados, cada uno reflejando la luz de manera diferente según el ángulo desde el cual la recibía. El elefante se detuvo frente al estanque más grande y se inclinó para beber, pero lo hizo de una manera tan cuidadosa que apenas causó ondas en la superficie del agua. «Mira tu reflejo en el agua», instruyó Cavi suavemente, señalando con su trompa hacia la superficie cristalina. «Pero no veas solo tu cara. Ve más profundo. Ve lo que realmente eres». Sus palabras llegaron cargadas de una gravedad especial, como si estuviera a punto de revelar el secreto más importante de toda su enseñanza. Mateo se arrodilló junto al borde del estanque y observó su imagen reflejada en el agua. Al principio, todo lo que vio fue lo de siempre, en un niño de 10 años con ojos grandes y expresión tímida, el mismo rostro que veía cada mañana en el espejo de su casa. Pero mientras mantenía la mirada fija en su reflejo, comenzó a notar algo diferente. Sus ojos, que siempre había pensado que reflejaban debilidad, ahora brillaban con una luz nueva, una luz que había estado ahí todo el tiempo, pero que nunca había sabido reconocer. «¿Qué ves?», preguntó Cavi, posicionándose de manera que su propio reflejo apareciera junto al de Mateo en la superficie del agua. El contraste era dramático, el elefante gigantesco y el niño pequeño, pero había algo en la manera como la luz jugaba sobre sus reflejos que los hacía parecer más similares de lo que sus tamaños sugerían. «Veo...». Mateo hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras para describir lo que percibía. «Veo a alguien que ya no se ve tan asustado. Mis ojos se ven más firmes, como si supieran algo que antes no sabían». Su voz se llenó de asombro ante este descubrimiento, como si estuviera conociendo a una versión de sí mismo que había estado oculta hasta ese momento. El elefante movió ligeramente su trompa, creando pequeñas ondas que distorsionaron temporalmente los reflejos antes de que el agua volviera a calmarse. «Ahora mira nuevamente. ¿Qué ha cambiado y qué permanece igual?». Su pregunta llegó acompañada de una sabiduría que Mateo podía sentir, pero aún no comprender completamente. Cuando los reflejos se estabilizaron nuevamente, Mateo los estudió con mayor atención. «Mi cara es la misma, pero algo es diferente. Es como si hubiera una luz que viene desde adentro que antes no estaba encendida». Se tocó el rostro con una mano
como si quisiera confirmar que lo que veía en el agua era realmente él. ¿Es así como me ves tú? Es así como siempre has sido, respondió Kavi con una ternura que envolvió a Mateo como un abrazo cálido. Lo que ha cambiado no eres tú, sino tu capacidad de verte a ti mismo con claridad. La fuerza que ahora reconoces en tus ojos siempre estuvo ahí. La valentía que ahora percibes en tu postura siempre formó parte de ti. Solo necesitabas a alguien que te ayudara a quitarte las telarañas que impedían que la luz de tu verdadero ser brillara. Para demostrar su punto, Kavi acercó su enorme rostro al agua, y Mateo pudo ver el reflejo del elefante junto al suyo. Pero en lugar de enfocarse en las diferencias de tamaño, el niño comenzó a notar las similitudes. En ambos tenían la misma serenidad en los ojos, la misma firmeza tranquila en la expresión, la misma presencia que no necesitaba gritar para ser notada. Somos parecidos, murmuró Mateo con sorpresa y alegría. No en el tamaño ni en la fuerza física, pero en algo más importante, en la manera como miramos el mundo, en la manera como elegimos usar nuestra fuerza. Sus palabras se llenaron de una comprensión profunda que lo hacía sentirse conectado no solo con Kavi, sino con algo mucho más grande que él mismo. Kavi asintió lentamente, sus ojos dorados reflejándose en el agua como soles gemelos en exactamente, y ahora comprende algo más. Cada persona que conoces, incluso aquellas que te han lastimado, también tienen un reflejo verdadero bajo la superficie. La diferencia es que algunas han olvidado cómo ver su propia luz, y por eso necesitan crear oscuridad a su alrededor para sentirse importantes. El niño contempló esta idea, sintiendo cómo expandía su comprensión del mundo de maneras que nunca había imaginado. Entonces, cuando alguien es cruel conmigo, ¿es porque no puede ver su propia luz?, preguntó, su voz llena de una compasión naciente que lo sorprendió a él mismo. A menudo es así, confirmó Kavi. Y cuando tú mantienes tu luz encendida, cuando permaneces firme en tu propia fuerza tranquila, les recuerdas que ellos también tienen esa luz disponible. Algunos se enojarán más porque no están listos para recordar. Otros, lentamente, comenzarán a buscar su propio reflejo verdadero. Sus palabras plantaron una semilla de sabiduría en el corazón de Mateo que crecería durante muchos años. Mateo tocó suavemente la superficie del agua con un dedo, creando ondas concéntricas que distorsionaron ambos reflejos antes de que volvieran a formarse claros y brillantes. Creo que entiendo, dijo finalmente. Mi trabajo no es cambiar a otros o demostrarles que están equivocados. Mi trabajo es mantener mi propia luz brillando, ser fuerte de la manera que me enseñas y confiar en que eso es suficiente. Ahora hablas como un verdadero sabio, respondió Kavi con orgullo evidente en su voz mental. Has aprendido en una tarde lo que muchos nunca aprenden en toda una vida, que la fuerza más grande no es la que conquistar a otros, sino la que te conquista a ti mismo, la que te permite ser quien realmente eres, sin disculpas y sin miedo. Kavi se movió hacia el centro exacto de la cámara y se sentó lentamente, con esa gracia ceremonial que caracterizaba todos sus movimientos. Una vez acomodado, cerró sus ojos dorados y se quedó completamente inmóvil, como si hubiera entrado en un estado de meditación profunda. El aire a su alrededor pareció calmarse también, como si la misma atmósfera hubiera decidido respetar aquel momento de quietud absoluta. Siéntate frente a mí. La instrucción llegó a la mente de Mateo sin palabras, más como una sensación que como un pensamiento. Ahora vamos a practicar el tipo de fuerza más difícil de todas, a la fuerza del silencio. El niño obedeció, colocándose en posición cruzada frente al elefante gigante, sintiendo inmediatamente cómo la quietud del lugar se intensificaba hasta convertirse en algo casi tangible. Al principio, Mateo luchó contra el impulso de moverse, de hablar, de hacer algo para romper aquel silencio que se sentía tan profundo que parecía tener peso propio. Cada pocos segundos quería preguntar algo, comentar algo o simplemente hacer ruido para confirmar que seguía existiendo en aquel espacio de quietud absoluta. Pero cada vez que estaba a punto de hablar, la presencia serena de Kavi lo calmaba, recordándole sin palabras que esto también era parte de la lección. Gradualmente, mientras permanecía sentado en silencio, Mateo comenzó a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas. Podía escuchar el goteo lento y rítmico de agua en algún lugar distante de la cámara, un sonido tan sutil que había estado oculto bajo el ruido de sus pensamientos y movimientos. Podía sentir las vibraciones casi imperceptibles que llegaban desde las profundidades de la montaña, como si la tierra misma tuviera un pulso que solo era audible en el silencio completo. ¿Qué está sucediendo en tu interior? La pregunta de Kavi llegó después de lo que parecieron horas,
aunque probablemente fueron solo minutos. Su voz mental era aún más suave que antes, como si el silencio hubiera refinado incluso la manera de comunicarse sin palabras. Al principio quería hablar, moverme, hacer cualquier cosa, respondió Mateo, sorprendido de descubrir que su propia voz mental también se había vuelto más tranquila. Pero ahora es como si hubiera encontrado un lugar en mi interior que nunca supe que existía, un lugar que está completamente en paz. Su comprensión se profundizó mientras hablaba, como si las palabras mismas le ayudaran a entender lo que estaba experimentando. Cavi abrió lentamente sus ojos, y Mateo pudo ver que brillaban con una luz aún más dorada que antes, como si el silencio hubiera pulido su sabiduría hasta hacerla resplandecer. Ese lugar siempre ha estado ahí. Es tu centro verdadero, el núcleo de tu fuerza que ninguna tormenta exterior puede tocar. Cuando los demás gritan, cuando el mundo se vuelve caótico, cuando sientes que todo a tu alrededor se tambalea, siempre puedes regresar a este lugar silencioso. El niño asintió lentamente, sintiendo la verdad de esas palabras resonar en cada fibra de su ser. Es como tener un refugio secreto dentro de mí mismo, murmuró con asombro. No importa lo que esté pasando afuera, siempre puedo venir aquí y recordar quién soy realmente. Sus ojos se llenaron de una gratitud profunda hacia aquel maestro que le había mostrado tesoros que llevaba dentro sin saberlo. Ahora piensa en los momentos en tu escuela, cuando otros niños han sido crueles contigo, instruyó Cavey suavemente. Recuerda cómo te sentías, cómo reaccionabas, qué sucedía en tu interior. Su voz se mantuvo completamente libre de juicio, creando un espacio seguro donde Mateo podía explorar incluso sus memorias más dolorosas sin temor. Las imágenes llegaron a la mente de Mateo en empujones en el patio, burlas sobre su manera de hablar, exclusión deliberada de juegos y conversaciones. Pero esta vez, en lugar de sentir solo el dolor y la humillación que esas memorias solían traer, pudo observarlas desde la perspectiva de aquel lugar silencioso que acababa de descubrir dentro de sí mismo. Antes me sentía como si estuviera ahogándome en esos momentos, dijo lentamente, pero ahora puedo ver que había una parte de mí que siempre se mantuvo a salvo, que nunca fue tocada realmente por su crueldad. Exactamente. Cavi se inclinó ligeramente hacia adelante, acercando su enorme rostro. Al niño, en tu dolor era real, tus sentimientos eran válidos, pero tu esencia, tu verdadero ser, permanecía intacto. Cuando aprendes a conectarte con ese lugar silencioso, puedes responder a las situaciones desde un lugar de fuerza, en lugar de reaccionar desde un lugar de herida. Mateo cerró los ojos nuevamente, practicando el regreso consciente a aquel centro silencioso que había encontrado. Era como sumergirse en aguas profundas y tranquilas, donde todo el ruido del mundo exterior se convertía en un murmullo distante que no podía perturbarlo realmente. ¿Esto es lo que tú haces cuando decides no usar toda tu fuerza física?, preguntó. Vas a este lugar silencioso y desde ahí eliges cómo responder. Ahora comprendes la conexión, respondió Cavi con orgullo evidente. La fuerza física sin la guía de la sabiduría interior es destructiva, pero cuando todas tus acciones nacen desde este centro silencioso, cada palabra que dices, cada movimiento que haces, cada decisión que tomas, está llena de un poder que puede transformar situaciones en lugar de simplemente reaccionar a ellas. El silencio se extendió nuevamente entre ellos, pero ahora era diferente. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo más profundo, en una conexión que no necesitaba palabras, una comprensión que iba más allá del lenguaje, una fuerza que se nutría de la quietud en lugar de agotarse en el ruido. Mateo supo, sin que nadie se lo dijera, que había recibido una de las lecciones más valiosas de su vida. Cavi se alzó lentamente y caminó hacia una sección de la cámara donde las paredes rocosas se curvaban formando un anfiteatro natural. El elefante se posicionó en el centro de este espacio y levantó ligeramente su trompa. Cuando emitió un sonido, no fue el barrido fuerte y resonante que Mateo esperaba, sino un murmullo profundo y melodioso que se extendió por las paredes rocosas, multiplicándose en ecos que parecían convertir su voz en una sinfonía. Escucha cómo regresa mi voz, instruyó Cavi, emitiendo otro sonido, esta vez un poco más fuerte. Los ecos se superpusieron en capas, creando una melodía compleja que llenó todo el espacio con una música que parecía venir de la propia montaña. Cada sonido que hago se transforma y regresa a mi amplificado. Pero observa lo que sucede cuando forzo mi voz. Emitió entonces un barrido fuerte y agresivo que resonó violentamente contra las paredes, creando un eco caótico y desagradable
que parecía protestar contra la violencia del sonido original. Mateo cubrió sus oídos instintivamente ante el ruido discordante, notando cómo el eco agresivo se sentía completamente diferente de las melodías suaves que había escuchado antes. El eco fuerte me lastima los oídos, observó, pero los sonidos suaves se sienten como una canción que la montaña quiere cantar contigo. Sus ojos brillaron con la comprensión de que estaba presenciando otra metáfora profunda sobre la naturaleza de la fuerza verdadera. Ahora ven aquí y prueba tu propia voz. Kavi invitó a Mateo a posicionarse en el centro del anfiteatro natural, pero antes de hacer cualquier sonido, conecta primero con ese lugar silencioso que encontraste. Deja que tu voz nazca desde ahí. Sus instrucciones llegaron cargadas de la paciencia infinita de quien sabe que las lecciones más importantes no pueden ser apuradas. Mateo se colocó donde había estado Kavi y cerró los ojos, regresando conscientemente a aquel centro tranquilo que había descubierto durante la meditación. Desde ese lugar de quietud interior, dejó que emergiera un sonido suave, apenas un susurro que llevaba toda la serenidad que había encontrado en su corazón. Para su sorpresa, incluso ese sonido tan pequeño se transformó en los ecos más hermosos que había escuchado jamás, como si la montaña hubiera estado esperando escuchar la voz de su verdadero ser. «Es increíble», exclamó con alegría genuina, escuchando cómo su exclamación también se convertía en una melodía armoniosa que danzaba entre las paredes rocosas. Es como si la montaña supiera la diferencia entre los sonidos que vienen del corazón y los que vienen del enojo o del miedo. Su voz se llenó de asombro ante este descubrimiento que parecía revelar secretos sobre la naturaleza misma de la comunicación. Kavi sintió con satisfacción profunda. Ahora comprende algo importante en tu voz, tus palabras, tus acciones siempre crean ecos. Cuando hablas desde un lugar de fuerza tranquila, de verdad interior, de respeto genuino, esos ecos regresan a ti como bendiciones. Pero cuando hablas desde el miedo, la ira o el deseo de lastimar, los ecos que regresan son destructivos tanto para ti como para otros. Para ilustrar su punto, Kavi hizo que Mateo experimentara con diferentes tipos de sonidos en palabras dichas con amor, con enojo, con miedo, con confianza. Cada emoción creaba un patrón de eco completamente diferente, y el niño pudo escuchar claramente cómo las emociones positivas generaban armonías hermosas, mientras que las negativas producían disonancias que se sentían incómodas, incluso para quien las emitía. Esto significa que cuando alguien me dice algo cruel, reflexionó Mateo mientras experimentaba con su voz, puedo elegir qué clase de eco crear con mi respuesta. Si respondo con crueldad, creo más ruido feo, pero si respondo desde mi centro silencioso, puedo crear algo hermoso, incluso cuando alguien trata de lastimarme. Su comprensión se profundizó con cada palabra, como si estuviera descubriendo una ley fundamental del universo. Exactamente. Kavi se acercó al niño, envolviendo con su trompa en un gesto de reconocimiento y orgullo. Y aquí está la parte más poderosa en cuando tú eliges crear ecos, hermosos incluso en respuesta a la crueldad. A menudo transformas toda la situación. Tu serenidad puede calmar la tormenta de otros. Tu fuerza tranquila puede inspirar a otros a encontrar su propio centro. Mateo emitió un último sonido, esta vez con plena conciencia de todo lo que había aprendido. Su voz salió cargada de una serenidad nueva, de una fuerza que no necesitaba probar nada a nadie, de una valentía que nacía del amor propio y la comprensión profunda. Los ecos que regresaron fueron como una sinfonía celestial, una música que parecía celebrar el despertar de un corazón que había encontrado su verdadero poder. Mi voz suena diferente ahora, murmuró con asombro, tocándose la garganta como si quisiera confirmar que los sonidos habían salido realmente de él. Suena más como yo, más como quien realmente soy por dentro. Sus ojos se llenaron de una confianza nueva, una seguridad que no dependía de la aprobación externa, sino del conocimiento profundo de su propio valor. Esa es tu voz verdadera, confirmó Kavi, la voz que siempre has tenido pero que no sabías cómo usar. Cuando regreses a tu mundo y te enfrentes a situaciones difíciles, recuerda venir a tu centro silencioso y dejar que esta voz verdadera sea la que responda. Los ecos que crees cambiarán, no solo tu vida, sino potencialmente las vidas de todos los que te rodean. El elefante dirigió a Mateo hacia una zona de la cámara que permanecía en sombras, donde las formaciones rocosas creaban algo parecido a un altar natural. Sobre una superficie plana de piedra pulida por el tiempo, había elementos que parecían haber sido colocados ahí por fuerzas misteriosas en cristales que brillaban con luz propia, flores de montaña que parecían no marchitarse nunca, y pequeñas piedras pulidas que reflejaban
colores imposibles cuando la luz las tocaba. Este es el lugar donde sellamos las transformaciones profundas, explicó Kavi, con una solemnidad que hizo que el aire mismo pareciera contener la respiración. Aquí celebramos no lo que has aprendido, sino lo que has recordado sobre quién realmente eres, San, porque todo lo que has descubierto hoy siempre estuvo dentro de ti, esperando el momento adecuado para despertar. Sus palabras resonaron como una verdad antigua que había encontrado finalmente oídos dispuestos a escucharla. Mateo se acercó al altar natural con una reverencia instintiva, sintiendo que estaba a punto de participar en algo sagrado que marcaría un antes y un después en su vida. Los cristales parecían pulsar con una luz que se sincronizaba con los latidos de su corazón, y las flores emanaban una fragancia que despertaba recuerdos de sueños hermosos que nunca había sabido que había tenido. Toma una de esas piedras, instruyó Kavi suavemente, pero no elijas con tu mente. Deja que tu corazón te guíe hacia la piedra que necesita venir contigo. Mateo extendió su mano sobre las piedras, sintiendo, como una de ellas, de un azul profundo que parecía contener océanos enteros. Prácticamente saltó hacia su palma, como si hubiera estado esperándolo toda su vida. Cuando cerró su mano alrededor de la piedra, Mateo sintió una calidez que se extendió desde su palma hacia todo su cuerpo, como si hubiera tocado un pedazo de sol solidificado. La piedra parecía vibrar con la misma energía tranquila que había sentido en la pata de Kavi, esa fuerza serena que era más poderosa que cualquier violencia porque nacía del amor y la comprensión profunda. Esa piedra ahora lleva tu transformación, explicó Kavi, observando cómo la piedra en la mano de Mateo comenzó a brillar con una luz más intensa. Cada vez que la toques, recordarás todo lo que has descubierto aquí, en tu fuerza tranquila, tu centro silencioso, tu capacidad de crear ecos hermosos, incluso en medio de la tormenta. Será tu ancla cuando el mundo exterior trate de hacerte olvidar quién realmente eres. El elefante se acercó al altar y con su trompa tomó una de las flores que nunca se marchitaba. Con increíble delicadeza, la colocó detrás de la oreja de Mateo, como si fuera una corona de valor que el niño había ganado a través de su voluntad de aprender y crecer. Y esta flor te recordará que la verdadera fuerza, como la verdadera belleza, no se impone sino que se ofrece como un regalo al mundo. Mateo se tocó la flor con asombro, sintiendo como sus pétalos parecían estar vivos con una energía que complementaba perfectamente la de la piedra azul. Era como si ambos elementos hubieran estado esperando toda su vida para encontrarlo, para convertirse en símbolos tangibles de la transformación que había experimentado en las profundidades de las montañas susurrantes. Ahora cierra los ojos y siente como toda tu experiencia aquí se convierte en parte permanente de quién eres, instruyó Kavi, su voz cargada de una ternura paternal que envolvió a Mateo como el abrazo más seguro del mundo. Siente como la fuerza del elefante, la sabiduría del silencio, la magia de los ecos verdaderos, todo se entreteje con las fibras más profundas de tu ser. Mientras Mateo permanecía con los ojos cerrados, pudo sentir literalmente cómo algo cambiaba en su interior. No era solo comprensión intelectual, sino una transformación celular, como si cada parte de su cuerpo hubiera recibido un mensaje nuevo sobre lo que significaba ser fuerte, ser valiente, ser el mismo sin disculpas. La piedra en su mano pulsaba al ritmo de su corazón, y la flor en su oreja parecía susurrar secretos de valentía. Cuando abras los ojos, continuó Kavi, ya no serás el mismo niño que entró a esta cámara esta mañana. Seguirás siendo Mateo. Seguirás teniendo 10 años, seguirás enfrentándote a los mismos desafíos en tu escuela, pero ahora llevas contigo la fuerza de las montañas, la sabiduría de los elefantes, y lo más importante, el conocimiento completo de tu propio valor. Mateo abrió los ojos lentamente, y lo primero que vio fue su propio reflejo en los cristales pulidos del altar, pero esta vez la transformación era inconfundible. En sus ojos brillaban con una confianza serena. Sus hombros se mantenían rectos sin rigidez, y toda su postura irradiaba una presencia que antes no tenía. Era sutil pero poderoso, como si hubiera encontrado finalmente la postura de su alma verdadera. Ahora eres completamente tú mismo, declaró Kavi, con orgullo infinito en su voz. Y ser completamente uno mismo es la forma más poderosa de fuerza que existe en cualquier universo. Sus palabras sellaron la ceremonia como una bendición que Mateo llevaría consigo durante el resto de su vida. La luz que se filtraba desde lo alto de la cámara había cambiado, adquiriendo los tonos dorados que anunciaban el final de la tarde. Mateo sabía, sin que nadie se lo dijera, que había llegado el momento de regresar al mundo exterior, pero ya no sentía la ansiedad que había caracterizado su salida de casa esa mañana. Ahora llevaba dentro de sí
un tesoro que nadie podría quitarle jamás. Cavi lo acompañó hasta la entrada de la cámara, moviéndose con esa gracia ceremonial que había caracterizado todo su encuentro. Cuando llegaron al umbral que separaba el mundo mágico de las montañas del mundo ordinario del valle, el elefante se detuvo y se inclinó hasta que su frente enorme tocó suavemente la frente pequeña de Mateo. Recuerda, la voz de Cavi resonó una última vez en la mente del niño, que la verdadera fuerza no se demuestra venciendo a otros, sino permaneciendo firme en tu propia verdad. No se mide por el ruido que haces, sino por la paz que conservas. No se trata de ser el más grande, sino de ser completamente auténtico. Cada palabra se grabó en el corazón de Mateo como si fuera tallada en piedra preciosa. ¿Te volveré a ver?, preguntó Mateo, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. Sabía que algunos encuentros son tan perfectos y completos que no necesitan repetirse. Su valor reside precisamente en su naturaleza única e irrepetible. «Me verás cada vez que toques tu piedra azul», respondió Cavi con una sonrisa que Mateo pudo sentir, aunque no pudiera verla físicamente. «Me escucharás cada vez que regreses a tu centro silencioso. Me encontrarás cada vez que elijas responder con fuerza tranquila, en lugar de reaccionar con miedo o ira. Viviré para siempre en la manera como uses todo lo que has aprendido». Mateo se alejó lentamente, volviéndose cada pocos pasos para mirar una vez más aquella presencia majestuosa que había cambiado su vida para siempre. Con cada paso que daba alejándose de la cámara, sentía que llevaba consigo no solo recuerdos, sino una transformación real y permanente que había alterado la estructura misma de quien él era. En el camino de regreso por los túneles de cristal, se sintió diferente. Los mismos pasajes que había recorrido con ansiedad e incertidumbre esa mañana, ahora los caminaba con la seguridad serena de quien conoce su propio valor. La luz de los cristales parecía más brillante, como si respondiera a la nueva luz que Mateo llevaba dentro de sí mismo. Cuando finalmente salió de la caverna y se encontró nuevamente bajo el cielo abierto, respiró profundamente el aire de la montaña, sintiendo que cada inhalación llevaba consigo la fuerza de aquel lugar mágico. El sol se acercaba al horizonte, pintando las montañas susurrantes con tonos de oro y púrpura que las hacían parecer aún más místicas de lo que ya eran. Durante el camino de regreso hacia el valle, Mateo practicó conscientemente todo lo que había aprendido. Cuando se tropezó con una piedra, en lugar de frustrarse como habría hecho antes, regresó a su centro silencioso, recuperó el equilibrio con gracia y continuó caminando con la misma serenidad. Cuando un viento fuerte trató de empujarlo hacia un lado, recordó las lecciones de flexibilidad de Cavi y se movió con el aire, en lugar de luchar contra él. Al llegar al pueblo, justo cuando las primeras luces comenzaban a encenderse en las ventanas, Mateo vio a sus padres que regresaban del mercado. Su madre fue la primera en notarlo, y su expresión cambió inmediatamente de preocupación a asombro. «Mateo, hay algo diferente en ti», dijo, acercándose para examinarlo con esos ojos de madre que pueden percibir los cambios más sutiles en sus hijos. «¿Diferente cómo?», preguntó Mateo, aunque sabía exactamente a qué se refería su madre. Podía sentir que irradiaba una presencia nueva, una calma que antes no tenía, una confianza que no dependía de la aprobación externa, sino de algo mucho más profundo y sólido. «Te ves tan más seguro de ti mismo, como si hubieras crecido años en un solo día», observó su padre, uniéndose a la conversación con curiosidad genuina. «¿Dónde has estado?». No había reproche en su voz, sino fascinación ante la transformación evidente que veía en su hijo. «Fui a las montañas», respondió Mateo simplemente, tocando instintivamente la piedra azul que llevaba en su bolsillo y sintiendo inmediatamente la calidez reconfortante que le confirmaba que toda su experiencia había sido real. «Aprendí algunas cosas importantes sobre ser fuerte». Su voz llevaba una serenidad nueva que hizo que sus padres intercambiaran miradas llenas de asombro y orgullo. Esa noche, mientras cenaban, Mateo les contó partes de su aventura, cuidando de presentarla de una manera que sus padres pudieran entender sin preocuparse demasiado. Les habló de haber encontrado un lugar especial en las montañas donde había aprendido sobre diferentes tipos de fuerza, sobre la importancia del silencio interior, sobre cómo responder en lugar de reaccionar. Sus padres escucharon con atención, notando no solo las palabras que decía, sino la manera completamente nueva como las decía. Había una profundidad en su voz que antes no existía, una sabiduría que parecía demasiado madura para un niño de 10 años, pero que al mismo tiempo se sentía completamente natural, viniendo de él. Al día siguiente, cuando llegó el momento de ir a la escuela, Mateo se despertó sin la ansiedad habitual que solía acompañar sus mañanas escolares. Se vistió tranquilamente, desayunó con calma
y se dirigió hacia la escuela con la piedra azul en su bolsillo y la flor invisible de Cabe irradiando confianza desde su corazón. El primer desafío llegó antes, incluso, de entrar al edificio. Diego, el niño mayo ere que solía molestarlo, lo estaba esperando en el patio con su grupo habitual de seguidores. «Mira quién llegó», dijo con esa sonrisa cruel que antes solía hacer que Mateo sintiera ganas de volverse invisible. El pequeño ratón que siempre se esconde. Pero esta vez, en lugar del miedo familiar, Mateo sintió algo completamente diferente. Tocó mentalmente su centro silencioso, recordó la presencia serena de Kobe y dejó que esa fuerza tranquila llenara cada célula de su cuerpo. Cuando miró a Diego, no lo hizo con desafío agresivo, sino con una calma que parecía venir desde las profundidades de la tierra misma. «Buenos días, Diego», dijo simplemente, su voz clara y serena, sin un rastro del temblor que solía caracterizar sus respuestas en situaciones similares. No había hostilidad en su tono, pero tampoco había miedo. Era la voz de alguien que conocía su propio valor y no necesitaba demostrar nada a nadie. La respuesta de Mateo fue tan inesperada que Diego se quedó momentáneamente sin palabras. Había estado preparado para el miedo habitual, para las súplicas o las lágrimas, pero no para esa serenidad imperturbable que lo hacía sentir como si sus burlas hubieran perdido todo su poder. «¿Qué te pasa hoy, ratón?», insistió Diego, pero incluso él pudo notar que su propia voz sonaba menos segura que de costumbre. «¿Te crees muy valiente o qué?». Mateo lo miró con una compasión genuina que sorprendió incluso a él mismo. Recordando las lecciones de Cabe sobre los ecos verdaderos, eligió sus palabras cuidadosamente. «No me siento más valiente que ayer», respondió honestamente. «Simplemente me siento más yo mismo». Y al decir esas palabras, supo que eran completamente ciertas. Los otros niños que habían venido a presenciar lo que esperaban, fuera otra humillación para Mateo, se quedaron desconcertados ante la interacción. No había drama, no había lágrimas, no había nada de la dinámica habitual que esperaban ver. Diego, privado de la reacción que buscaba, murmuró algo incomprensible y se alejó con sus seguidores, dejando a Mateo de pie en el patio, intacto y sereno. Mientras caminaba hacia su salón de clases, Mateo sintió la piedra azul pulsando suavemente en su bolsillo, como si Cabe le estuviera enviando una señal de aprobación a través del tiempo y el espacio. Había pasado su primera prueba, no derrotando a su antagonista, sino manteniéndose firme en su propia verdad. Y supo, con una certeza que llenó su corazón de gratitud infinita, que la fuerza que había encontrado en las montañas susurrantes lo acompañaría durante el resto de su vida. Esa tarde, mientras regresaba a casa, Mateo miró hacia las montañas que se alzaban en el horizonte y susurró en gracias, Cabe. El viento que bajaba de los picos llevó su gratitud hacia las alturas, donde resonó como el eco más hermoso que las montañas susurrantes habían escuchado jamás. Y en algún lugar, en una cámara cristalina en el corazón de la montaña, un elefante sabio sonrió, sabiendo que había cumplido su propósito más sagrado, al ayudar a un alma joven a recordar la magnificencia que siempre había llevado dentro.